comenzaremos. Ahí estamos comenzando a grabar la clase. Queridos estudiantes, un gusto nuevamente. ¿Alguien, cierto, de manera online o acá presencial, se acuerda de la última clase que tuvimos? Como para que me vayan refrescando la memoria. Sobre la ONU. Sobre la ONU, perfecto, hablamos sobre la ONU. Sobre los poderes de la Segunda Guerra Mundial. Bien, María Cristina. Jordan acá tiene prácticamente la razón, porque lo que estuvimos viendo en la última clase fue, cierto, este escenario que se iba a generar prácticamente y principalmente en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Lo recuerdan? Habíamos hablado un poco de los vencedores y de estas dos súper grandes potencias que iban a surgir en este tiempo, ¿cierto? Después del año 1945 principalmente. ¿Algún estudiante de manera online o acá presencial me podría decir cuáles son esas dos súper grandes potencias que van a comenzar a surgir en este nuevo escenario? Estados Unidos y la Revolución Soviética. Perfecto. Acá nos dice, ¿cierto, Roberto? Por un lado íbamos a tener a los Estados Unidos y a la Unión Soviética. ¿Ya? Estos iban a ser, sin lugar a dudas, los dos grandes países vencedores de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Y que se iban a posicionar como las dos grandes potencias. A partir de este momento yo voy a comenzar a compartir, ¿cierto?, el PPT de la clase de hoy para que comencemos a trabajar sobre él. ¿Ya? El día de hoy, queridos estudiantes, como bien sabemos, la clase número 8, ¿ya? Siempre agradeciendo la plataforma que nos entrega el Colegio San Alfonso. Cualquier duda o consulta que tengan acá en sala, ¿cierto? Me levantan la mano, o por supuesto a través del chat, o interrumpen nomás y siempre, por supuesto, de manera ordenada. Ya. Comencemos. Vamos a comenzar, no sin antes, ¿cierto?, mencionar a nuestras queridas profesoras pie, Carolina Paz, que está conmigo acá siempre, clase a clase, a la profesora Carolina Castillo y a Karen Espíndola, quienes son, ¿cierto?, nuestras profesoras pie. Mi correo, mi nombre y el teléfono, siempre a disposición de ustedes, con todos los canales abiertos, y comenzamos, ¿cierto?, con una imagen que está en pantalla, ¿ya? Un GIF, preferentemente, ¿ya? Donde nosotros vamos a comenzar ya a adentrarnos en lo que va a ser propiamente tal la Guerra Fría. La clase del día de hoy, queridos estudiantes, la caracterización de la Guerra Fría, ya este periodo, ¿cierto?, o este proceso histórico que comienza después de la Segunda Guerra Mundial. En imagen, ¿cierto?, dos brazos, dos manos, una representando a cada una de estas dos super grandes potencias, ¿cierto?, intentando apretar el botón. ¿Quién me podría decir, quién se imagina, quién cree o tiene una idea respecto a qué podría significar esos botones? Tiene que ver, dime Roberto, a las bombas nucleares. Esa es la respuesta, queridos estudiantes. Bien, Roberto. Principalmente, chicos y chicas, después de la Segunda Guerra Mundial, ya y después del evento, ¿cierto?, que se va a suceder en Japón, después de las dos bombas nucleares, ¿cierto?, lanzadas por los Estados Unidos contra Hiroshima y Nagasaki, ese temor, ¿cierto?, va a permanecer prácticamente por los siguientes 4 o 5 décadas. Ya va a ser un miedo recurrente que van a tener los individuos, ¿cierto?, o las personas en el mundo en general. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estas dos súper grandes potencias ya van a poseer para ellos, ¿cierto?, la bomba nuclear. Y va a ser una amenaza latente, como vamos a ver a partir de ahora. ¿Ya? El objetivo de la clase del día de hoy, queridos estudiantes, es caracterizar el contexto mundial durante la Guerra Fría. Ya vamos a ver un poco cómo se desarrolló, Tertulian, la guerra, ¿cierto?, en esta época. ¿Ya? Ahí en imagen, ¿cierto?, uno de los escenarios donde se va a pelear esta Guerra Fría, ¿ya?, que va a ser el espacio. ¿Ok? Lo vamos a ver ahora. Si no me equivoco, el de la imagen debería ser
Yuri Gagarin, ya que va a ser el primer hombre, ¿cierto?, de la Unión Soviética en orbitar el espacio. ¿Ya? Posteriormente esa carrera va a ser ganada por los Estados Unidos, porque como sabemos en el año 1969, ¿cierto?, Neil Armstrong va a pisar tierra, como vemos también en esa imagen. ¿Qué vamos a ver hoy entonces? ¿Qué va a ser la Guerra Fría en sí? La caracterización de este conflicto bélico, un análisis de una fuente audiovisual, a diferencia de las clases anteriores donde, ¿cierto?, pudimos visualizar texto, una actividad complementaria que las venimos trabajando semana a semana, ya que han tenido muy buena acogida, y por supuesto el cierre de la clase. Me voy al chat si hay alguna consulta, están todos los estudiantes presentándose ahí y poniendo su asistencia. Continuamos entonces. Y en honor al tiempo. Ya. El siguiente video, ¿cierto? Y como lo hemos venido trabajando, ya nos va a adentrar un poco en lo que es esta Guerra Fría. Ya vamos a ver el video y posteriormente vamos a responder esas consultas, ¿cierto? Esas interrogantes que están en pantalla. Usted me dice nomás, querida profesora. Un segundito y continuamos. Es el video. Aquí está nuestra profesora, ¿cierto? Arreglando los problemas técnicos propios, ¿cierto?, de esta época. Comencemos. ¿Sabes la tensión que hay en tu casa cuando suspendes? Pues bien, lo que sucedió durante la Guerra Fría fue parecido, pero con bombas nucleares de por medio. Después de la Segunda Guerra Mundial y tras haber luchado contra un enemigo común, Estados Unidos y la Unión Soviética se enzarzaron en sus propias disputas. En 1947, Europa y el mundo quedó dividido en dos bloques: el capitalismo estadounidense contra el comunismo soviético. La parte del este pertenecía a la URSS. Las nuevas democracias populares estaban regidas por el poder comunista de Stalin. En la parte occidental se instalaron las democracias liberales. El camino hacia esta guerra ideológica comenzó con el Plan Marshall, un plan económico en el que Estados Unidos prestaba recursos a Europa para que se recuperara de la Segunda Guerra Mundial y pudieran combatir al enemigo comunista. En respuesta a este movimiento, los soviéticos crearon el Comecon, un consejo para integrar económicamente a todos los regímenes comunistas. Posteriormente, Estados Unidos fundó la OTAN, como una alianza militar para apoyarse ante un posible ataque de las tropas soviéticas. Los comunistas no tardaron en hacer una alianza similar llamada el Pacto de Varsovia. La principal característica de esta guerra es que no combatieron directamente, sino que participaron en guerras localizadas en otros países. Vietnam, Afganistán y Corea fueron los campos de batalla. Las potencias utilizaron los intereses de estas regiones para situarse en un bando u otro. La Guerra de Corea comenzó el 25 de junio de 1950, cuando Corea del Norte invadió por sorpresa Seúl, capital surcoreana. Estados Unidos y el Reino Unido apoyaban a Corea del Sur, mientras que China y la Unión Soviética eran aliadas de Corea del Norte. El 27 de julio de 1953, Corea del Norte se retiró tras una brutal batalla. En 1959 le llegó el turno a Vietnam. Estados Unidos salió con el sur del país. Los del norte estaban dirigidos por Ho Chi Minh. La superioridad armamentística estadounidense hizo de esta guerra una auténtica masacre. Finalmente, Estados Unidos se tuvo que retirar de Vietnam el 30 de abril de 1975. Cuba fue otro escenario protagonista por la crisis de los misiles en 1962. La Unión Soviética colocó misiles en Cuba para lanzarlos sobre Estados Unidos. El país norteamericano hizo un bloqueo naval sobre Cuba. La Tercera Guerra Mundial estuvo muy cerca. Durante todos los años de conflicto, ambos bandos se iniciaron en la carrera armamentística con máquinas de destrucción masiva. Todo esto iba unido a la carrera espacial de finales de los 50. Rusia lanzó el satélite Sputnik 2 al espacio con la perra Laika a bordo, pero no sobrevivió. Después, el Vostok 1 fue al espacio y volvió con el primer hombre a bordo. A su vez, en 1969, el Apolo 11, tripulado por Neil Armstrong y Edwin Aldrin, llegó a la Luna, dando por concluida la carrera. A finales de los 80, la falta de democracia en la Unión Soviética y el atraso económico provocó la crisis del socialismo. Así, el 9 de noviembre de 1989 caía el poder de la URSS en Alemania, con el derribo del muro de Berlín. Este había dividido la capital durante casi 30 años. Finalmente, las dos Alemanias se unificaron en octubre de 1990. Desde ese momento, las negociaciones de Ronald Reagan y Gorbachev pusieron fin a la Guerra Fría después de 42 años de absoluta tensión. Aunque ambos países no llegaron a enfrentarse directamente, la Guerra Fría dejó más de 30 millones de muertos. Gorbachev fue desintegrando el socialismo en Rusia y en sus países aliados. La URSS se diluyó en 1991 y el capitalismo poco a poco se fue implantando en casi todo el mundo. Esperamos que te haya sido útil este resumen muy resumido. Mucha suerte con los exámenes. Comenta otros acontecimientos históricos de los que te gustaría
Ya, querido estudiante. ¿Sabes la tensión que hay en tu casa cuando suspendes? Pues bien, lo que sucedió durante la Guerra Fría fue parecido, pero con bombas. Ahora sí. Lo que acabamos de ver un poco, ¿cierto?, es la caracterización general de lo que fue la Guerra Fría. ¿Ya? Hay ciertos conceptos que nosotros debemos manejar sí o sí como estudiantes de cuarto medio. ¿Ya? Primero, ¿cierto?, vamos a responder las consultas que están en pantalla, que a nuestro parecer, ¿cierto?, es lo que no se nos puede olvidar. ¿Ya? Primero, ¿quiénes se enfrentaron en la Guerra nucleares Fría? de por medio. Después Ahí de la aparece Segunda Guerra Mundial y tras haber las banderas. Entonces, ya está de más decir que es Estados Unidos, ¿cierto?, versus la Unión Soviética, ¿ya? La Guerra Fría es entre Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Por qué se llama Guerra Fría? ¿Ya? Principalmente lleva ese nombre, ¿ya?, porque va a ser un conflicto bélico entre estas dos naciones que no va a tener un enfrentamiento militar real, ¿ya? Estas dos naciones nunca se van a atacar, ¿cierto?, de manera directa. Sí lo van a hacer a través de otros escenarios, o apoyando, ¿cierto?, a otros países en conflictos, o, ¿cierto?, a través de diferentes escenarios que los vamos a ver en estos momentos. Entonces, a no olvidar, ¿quiénes se enfrentaron en la Guerra Fría? Estados Unidos y la Unión Soviética. La segunda pregunta que surge ahí es ¿cuál va a ser la característica principal de esta guerra? ¿Ya? Si en alguna prueba le aparece cuál es la característica principal de la Guerra Fría, usted me tiene que responder que esa característica principal es que ¿cierto?, estas dos súper grandes potencias no combaten directamente militarmente. ¿Ya? No hay un conflicto bélico. ¿Ya? Después podemos decir, podemos debatir o reflexionar que por qué nunca se enfrentaron. A mi parecer, siento que siempre tuvieron cierto miedo una de la otra, ¿ya? Principalmente porque sabían que ambas poseían bombas nucleares. ¿Ya? Entonces un conflicto de tal magnitud prácticamente iba a terminar, ¿cierto?, con la existencia de estos países, incluso de los lugares o países que ellos quisieran. ¿Ya? Y como dice en pantalla, sino que se involucran en conflictos localizados en otros países. Como vimos en el video, uno de esos lugares, ¿cierto? Ahí me están hablando. No, si le iba a comentar, entonces, ¿nunca hubo un conflicto armado? Entre estas naciones, nunca. ¿Ya? Sí, ellas sustentaron a otros países que estaban en conflicto. Por ejemplo, cuando se pelean, ¿cierto?, las dos Coreas, Corea del Norte con Corea del Sur, ambas también tenían ideologías distintas. Corea del Norte hasta el día de hoy comunista, ¿cierto? Fue apoyada, bien digo, en esa época por la Unión Soviética. Corea del Sur, por el contrario, buscaba la democracia. ¿Quién iba a apoyar la democracia? Los Estados Unidos. ¿Ya? Si llevamos esto a un lugar más cercano, ¿cierto?, como América Latina y principalmente en Cuba, ¿ya?, con lo que se conoce ese proceso histórico como la crisis de los misiles, ¿ya? Cuba ya había adoptado o estaba comenzando a adoptar, ¿cierto?, su ideología comunista. Es decir, era apoyada por la Unión Soviética, ¿cierto? Por supuesto, a Estados Unidos no le pareció, ya que ellos querían también implantar su ideología en prácticamente todos los países del mundo. ¿Ya? ¿Qué va a hacer en represalia en este conflicto y en esta crisis de los misiles? La Unión Soviética va a poner en la isla de Cuba misiles apuntando directamente a los Estados Unidos. ¿Ya? Ese conflicto, Jessica, esa crisis de los misiles ha sido el evento más cercano que hemos tenido, ¿cierto?, para crear una tercera guerra mundial. Estuvimos prácticamente a nada de una tercera guerra mundial con la crisis de los misiles. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos estas dos súper grandes potencias intentando impregnar su ideología ya en todos los países del mundo. Jessica, de hecho, lo podemos llevar incluso a nuestro país. Bien sabemos que en la década de en el año de 1970, ¿cierto?, se había elegido, ¿cierto?, el primer gobierno socialista
en la historia del mundo por voto popular. Ese gobierno era Salvador Allende, ¿ya? Quien adoptaba, ¿cierto? Estaba adoptando, ¿cierto? La doctrina socialista, ¿cierto? Que venía de la mano de la Unión Soviética. Bien sabemos que Estados Unidos, al no parecerle esto, ¿cierto? Tendió sus redes, ¿ya? Y va a propiciar también de manera solapada lo que conocemos como el golpe militar del año 1973, ¿ya? La próxima clase, queridos estudiantes, nosotros vamos a hablar de la Guerra Fría, pero en América Latina y principalmente en Chile, ¿ya? El ejemplo que surge primero, ¿cierto?, es que estas dos potencias quieren poner sus ideologías en todo el mundo, ¿ya? Y acá la tercera consulta, la tercera pregunta que surge en pantalla, ¿cierto?, y que a mi parecer es una de las más importantes, ¿cierto?, es cuáles van a ser estas ideologías que van a marcar el conflicto bélico, ¿ya? Y esto es pregunta de prueba y usted no lo puede olvidar porque nos acompaña incluso hasta el día de hoy. El capitalismo, ¿cierto?, la ideología del capitalismo va a ser representada por los Estados Unidos, ¿ya? Bien sabemos que los Estados Unidos y su capitalismo nos trae el neoliberalismo, el libre mercado, el hombre libre, ¿cierto? Esa es un poco la doctrina que quiere instaurar la democracia, que quiere instaurar Estados Unidos, ¿ya? Por otro lado, vamos a tener la ideología del comunismo, amparada por la Unión Soviética, que contrasta mucho de lo que es la ideología de los Estados Unidos. ¿Se entiende? ¿Qué representa o qué nos quiere mostrar el comunismo? Principalmente, ¿cierto?, este Estado socialista y benefactor, en el cual, ¿cierto?, es el gobierno el encargado de entregarle a sus ciudadanos, ¿cierto?, salud, trabajo, educación, en fin, ¿ya? A no olvidar, queridos estudiantes, eso marca las dos ideologías que nos acompañan en esta Guerra Fría, ¿ya? Hay una caracterización que vamos a comenzar a ver. Mientras continúo voy a leer el chat. Solo lista, perfecto, continuamos. Chicos y chicas, lo que va a aparecer ahora en esta diapositiva es lo fundamental, lo que engloba prácticamente toda la Guerra Fría, ¿ya? Las características las vamos a nombrar en tres tópicos fundamentales, ¿ya? La primera, y se me pega así un poquito, la primera característica, ahí aparece, van a ser las zonas de influencia, ¿ya? ¿En qué consiste? En que éstas buscan tener la mayor cantidad de territorios del mundo bajo su influencia, sea esta política, económica o militar. Lo que estábamos hablando, ¿cierto? Estos dos países van a intentar, ¿cierto?, poner prácticamente en todos los países del mundo su ideología. Esas van a ser las zonas de influencia, ¿ya? El segundo punto de caracterización muy importante son las estrategias de desestabilización. Es decir, cómo un país se va a querer sobreponer al otro, cómo Estados Unidos se va a querer sobreponer a la Unión Soviética y viceversa. ¿En qué escenarios? Y acá es donde hablamos de los escenarios donde se van a confrontar estas potencias. Una de ellas la carrera espacial, ya la mencionábamos, ¿cierto? Ambos países querían demostrar su supremacía, ¿cierto?, tecnológica a través de quien conquistaba primero el espacio, ¿ya? Como bien nombramos, el primer hombre en orbitar el espacio fue un individuo de la Unión Soviética, pero va a ser Estados Unidos quien va a ganar esta carrera espacial, ya que va a ser el primer país en poner un hombre en la Luna, ya en 1969. La carrera armamentista, sin lugar a dudas, va a ser otra de los grandes escenarios donde se van a enfrentar, principalmente enfocada, ¿cierto?, en las bombas nucleares, ¿ya? Ambas potencias sabían, ¿cierto?, del poderío armamentista del rival. Por otro lado, vamos a tener la propaganda desacreditadora,
Es decir, esto de hablar mal de la otra ideología, ¿cierto? Siempre intentando poner el pie sobre el otro. ¿Ya? Y sin lugar a duda el espionaje, que va a ser uno de los tópicos que se va a ver mucho durante esta época. No olvidemos que la Guerra Fría la estamos abarcando desde el año 1945 con el fin de la Segunda Guerra Mundial y va a durar, esto es importante que lo sepan, la Guerra Fría dura hasta el año 1990. ¿Ya? ¿Con qué hecho histórico? ¿Alguien sabe o tiene una idea cuál va a ser el hecho histórico que va a poner fin a la Guerra Fría? ¿En casa alguien sabe? ¿Tiene alguna idea? Les doy una pista. Ah, perfecto. Díganme. La ONU. La ONU va a ser un organismo que ya va a estar funcionando en este tiempo. ¿Ya? La caída del muro. Que comienza en 1945. Dígame. La caída del muro. Perfecto, Jessica Morales. Esa es la respuesta. La caída del muro de Berlín, ¿cierto?, en Alemania, va a ser el hecho histórico que va a poner fin a esta Segunda Guerra Mundial. Así como, ¿cierto?, se elevó este muro después de 1945 y separó a la Alemania en Alemania Oriental, ¿cierto?, de la mano de la Unión Soviética, o Alemania Occidental de la mano de los Estados Unidos, va a ser, ¿cierto?, la caída de este muro que va a poner fin, ¿cierto?, a esta Guerra Fría. ¿Ya? Continuemos. El otro tópico importante para que nosotros reconozcamos las características de este conflicto va a ser, ¿cierto?, que a mi parecer es el más importante, y va a ser este enfrentamiento ideológico. Ya esta es una guerra ideológica, un poco lo que ocurría en la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Y nos trae, por supuesto, el mundo libre, ¿cierto? El hombre libre, la economía libre, en el fondo, ¿cierto? Las libertades, la democracia de la mano de los Estados Unidos, y este concepto de la patria de los trabajadores, todos por igual, que nos quiere vender y ofrecer la Unión Soviética a través de la ideología del comunismo. Ahí Cielenik nos dice la separación de la Unión Soviética. Tiene razón. ¿Por qué? Porque al caer el muro de Berlín en 1990, ¿cierto?, al terminarse esta Guerra Fría, la Unión Soviética se va a dar cuenta que ya no puede seguir compitiendo con los Estados Unidos en ningún escenario. ¿Ya? Por lo tanto, ellos, ¿cierto?, en ese tiempo, Mikhail Gorbachev va a ser uno de los mayores impulsores con su colega, en este caso el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, para poder comenzar a poner término a este conflicto que nos acompaña por casi 50 años. ¿Ya? Entonces eso es importante que lo manejen, queridos estudiantes. Después de la Guerra Fría, los Estados Unidos se sigue posicionando a la cabeza del mundo, ¿cierto? Incluso hasta el día de hoy, ¿ya? Y la Unión Soviética va a separar territorio con algunos países. Ya se van a separar. ¿Ya? Entonces, ya comienza, por supuesto, ahí la Unión Soviética nuevamente a llamarse Rusia, y comienza también, y es bueno decirlo, después del año 1990, a manejar de mejor manera su política interna, sin abandonar la ideología que han tenido en todo este tiempo. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Dudas, consultas? La clase pasa bastante rápido, profesora. Siempre nos quedamos. Vamos a ver, ¿cierto? Quedé nula. ¿Cómo? No entendí nada. ¿Quién fue? Yo. María, ¿qué no entendió? Tomémonos el tiempo. Díganme. Las características. O sea, Ya. es que usted hizo una pregunta, pero no la entendí. Entonces, Ya. ¿de dónde la sacó? No entendí. Ya, la pregunta estaba, ¿cierto? O varias preguntas estaban en la diapositiva anterior. Recuerde Sí, que usted po. tiene el PPT y la puede revisar. Lo importante, María Cristina, es que usted, ¿cierto?, recuerde, y por supuesto todos sus compañeros, que la Guerra Fría, ¿cierto?, va a dividir el mundo en dos, de manera bipolar, ¿ya? Entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y que cada uno va a representar una ideología distinta. Los Estados Unidos viene, ¿cierto?, con su ideología capitalista,
y la Unión Soviética con el comunismo. ¿Ya? Si usted maneja esos conceptos, María Cristina, va a estar, ¿cierto?, dentro de la clase. Lo que estamos hablando ahora, ¿cierto?, tiene que ver con cómo se desarrolló esa guerra, ¿ya? Entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, pelearon a través de la carrera especial, ¿cierto?, por quién tenía más armas, por quién tenía más tecnología, por espionaje, en fin, ¿ya? Pero en el fondo lo que necesitamos saber es que ambas representan diferentes ideologías. Cualquier duda, consulta, María Cristina, usted me escribe al WhatsApp y respondemos, ¿cierto?, sin ningún problema todas sus consultas. No hay problema con eso. ¿Ya? Ya. Bien, María Cristina, y por supuesto también a la hora de las evaluaciones, si alguien, ¿cierto?, o María Cristina, cualquiera de ustedes tiene dudas, consultas, siempre vamos a tener los canales abiertos para poder responder, ¿cierto? Y vamos a tener el tiempo necesario si cada uno de ustedes o alguno de ustedes así lo necesita. ¿Ya? A continuación vamos a ver un video, ya que representa un poco fielmente un video del año 1985, lo que, ¿cierto?, nos quería entregar esta propaganda ideológica de ambos países. En este caso, una escena, ¿cierto?, de Rocky Balboa, que era este boxeador estadounidense, versus Iván Drago, ya que era este tanque boxeador de la Unión Soviética. Y luego vamos a responder estas preguntas que aparecen aquí. Escuchemos. Bienvenidos a Moscú, al Estadio Lenin, donde tendrá lugar la función estelar entre dos titanes desde América, el retador Rocky Balboa. Es increíble, en todos mis años como reportero jamás había visto a un público tan hostil. Ya, ahí, queridos estudiantes, lo que hemos visto, ¿cierto?, es el recibimiento que va a tener Rocky como boxeador, ¿cierto? Está peleando en Moscú, ¿ya?, contra Iván Drago, es decir, contra su enemigo, ¿cierto? ¿Cómo es, la pregunta que surge ahí, cómo es ese recibimiento que tiene Rocky en el pueblo? Como una amenaza para ellos. Una amenaza. Negativa. Le están pifiando, le están chiflando, por supuesto, ¿cierto? Porque es parte del pueblo enemigo, ¿ya? Recordemos que esta es una película creada por un director de los Estados Unidos. Y bien sabemos que dentro de las películas de los Estados Unidos, siempre ellos son los vencedores. ¿Se han dado cuenta? Siempre defienden el mundo, derrotan planetas. Nunca se cae la bandera. Nunca se cae ni deja de flamear la bandera, ¿cierto?, de los Estados Unidos. Acá, ¿cierto?, viene otra pregunta que tiene que ver con el mensaje que busca entregar Rocky, ¿cierto?, en su discurso. Escuchemos. Si se escucha bajito, después lo vamos a comentar igual. Llegué aquí sin saber qué esperar. He visto que muchos me odian y no sabía qué sentir hacia ellos, así que supongo que también los odié. Durante esta pelea noté algunos cambios. В течение всего этого боя я понял, что многое изменилось. Tanto de ustedes hacia mí, como de mí hacia ustedes. Я почувствовал, что вы тоже изменились. Aquí estaban dos hombres matándose, pero supongo que eso es mejor que 20 millones. Я думаю, что это лучше, чем даже 20 миллионов долларов. Lo que pretendo decir es que sí puedo cambiar. Я думаю, что каждый тоже изменился. Y también ustedes. Вы можете измениться. Podemos cambiar todos. Каждый может измениться. Ya. Disculpen. Solo quería
Decirle a mi hijo que estaré en casa durmiendo. ¡Feliz Navidad, hijo! Acá un poco vemos, ¿cierto?, la propaganda que nos ha entregado Estados Unidos, principalmente en la última parte de la Guerra Fría, ¿cierto? Lo que estábamos hablando, ellos siempre son los vencedores, ellos siempre son los ganadores. Ya el mensaje un poco que nos quiere entregar Rocky en ese discurso es que él está llamando un poco a la paz, ¿cierto? A tranquilizar, ¿cierto? Todo este malestar, todo este conflicto que se ha venido arrastrando. Debemos entender también que esto es una fuente secundaria, que era lo que veníamos viendo, porque es una... ¿cierto? A la humildad. A la humildad, llama a la humildad, por supuesto. Es una película, ¿cierto?, hecha por un tercero. Entonces, es una fuente secundaria, como lo habíamos visto en las clases pasadas. Lo que nos quiere decir en el fondo es que el hombre estadounidense siempre va a velar por la paz, que es un poco este concepto que también lleva los Estados Unidos, aún entendiendo que muchas veces son ellos los precursores de quienes generan la guerra. ¿Ya? Entonces, ahí también nosotros hemos visto un poco lo que es la fuente, ¿cierto?, primaria, secundaria en este caso. Y ahí, por último, dice, la escena muestra el triunfo de los Estados Unidos sobre la Unión Soviética, ¿cierto? Rocky le gana a Iván Drago, ¿ya? Incluso lo hace en su propio pueblo, en Moscú. Son los rusos los que aplauden los ideales de la potencia enemiga. Esa es una visión totalmente de los Estados Unidos, ¿ya? Si eso lo llevásemos, lo hubiésemos llevado a la vida real en ese momento, lo más seguro es que Rocky... No creo que los rusos estaban muy contentos. Exactamente, lo más seguro, Juan, es que Rocky no hubiese salido vivo de Moscú. No. ¿Cierto? Pero vemos cómo, ¿cierto?, en el fondo lo que están intentando traspasar ahí este publicista, este director, como siempre, es un Estados Unidos superior al resto del mundo. Queridos estudiantes, para ir terminando la clase, ya que pasó ¿cierto?, nuestra profesora, la actividad de la semana, ya una actividad complementaria. Recordemos que durante esta semana hemos mandado distintas, ¿cierto?, actividades, ya que en el fondo nos van a generar una nota, ¿ya? No es obligación, pero si usted las tiene, por supuesto, les puede servir para ir aumentando su promedio. ¿En qué consiste? Muy fácil. En el PPT viene un link, ya que es un corto animado de 8 minutos. Ya, bien entretenido, son dibujos animados. ¿Ya? En el fondo, cómo, ¿cierto?, Estados Unidos nos quiere vender la nueva sociedad que ellos nos quieren entregar, al nuevo ciudadano. Es bien entretenida, les va a gustar. ¿Ya? De esa actividad, después que usted vea ese video de 8 minutos, me responde en una hoja, me manda una foto o de la mejor manera, como mejor sea posible a ustedes, ¿cierto? Me van a describir fecha, autor y lugar, ¿cierto?, del video. ¿Ya? Recuerden que si no aparece ni fecha ni autor, usted simplemente le pone ahí, no aplica o no aparece. ¿Ya? No se complique con eso, lo vimos en la clase pasada, ¿cierto?, de cuando analizamos una fuente primaria. Me escribe qué consiste el mensaje entregado de esa actividad, ¿cierto?, y qué intención tiene. ¿Ya? En eso consiste. Entra al link, ¿cierto?, que aparece ahí, lo pega en su navegador, observa el corto animado de 8 minutos y contesta las preguntas. ¿Ya? La podemos debatir, si quieren, la próxima semana. ¿Les parece? Queridos estudiantes, dudas, consultas, estamos terminando. Y María Cristina nos dice que no es necesario pelear para estar unidos. Exactamente. Ese es el concepto de la clase del día de hoy. ¿Ok? Ha sido un gusto tenerlos presencialmente a ustedes. Vale, profe. Entrete la clase. ¿Ya? Buena, profe, gracias. Chao, profe. Gracias, muy amable. Gracias, profe. Que tenga buena semana.